Bueno, continuamos en este batiburrillo y nos vamos a trasladar a hablar con don Luis Campos. Él es portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria y coordinador territorial también de este partido político. Hacía tiempo que no hablábamos con Luis Campos. Bienvenido, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muchas gracias, muy bien, la verdad que bien. Ha sido bueno, yo creo que para todos, ¿no? Una etapa de nuestra vida que recordaremos. Yo creo que nosotros y las generaciones futuras, cuando escuchen hablar de esto, pues Sí. esperemos que no se vuelvan a suceder situaciones tan extremas como la que hemos vivido. Pero bueno, hemos intentado adaptarnos rápido. Sinceramente, yo lo puedo decir, yo no he tenido sensación de estar más de 2 meses encerrado. La actividad ha sido, no hemos parado, ¿no? Empezábamos a primera hora de la mañana, en ocasiones terminábamos casi de madrugada entre reuniones, llamadas, videoconferencias, sobre todo en las primeras semanas, ¿no? Sí. Donde tuvimos que hacer todos un esfuerzo, nos llamaban compañeros de ayuntamientos que tenían dudas, que tenían propuestas, que querían saber, y oye, pues no, nos servían un poco de nosotros, que tenemos ese mayor contacto con el gobierno de Canarias, etcétera, que tenemos una mayor proyección, incluso a veces mediática, para trasladar los problemas. Y bueno, pues esa conexión. Es verdad que luego, poco a poco, ya fuimos entrando en un espacio también de más normalidad, fuimos aprendiendo, yo creo que todos también, a gestionar esto que hemos llamado el teletrabajo, Sí. porque esto, que yo lo considero absolutamente positivo, por muchas variables, tiene unos riesgos enormes. Y es que como no sepas controlarte, puedes pegarte sin problema Pues 16 horas pegado al tema, no tienes horario. Y eso, será evidentemente, pre- precisamente el teletrabajo, Luis, ¿será una realidad después de este COVID? yo espero que sí. Vamos, y lo digo porque, igual que hablo del teletrabajo, creo que hay muchos aspectos que creo que sería imperdonable que una vez que hemos tenido que padecer, digamos, las inclemencias, los problemas, ¿no? Las dificultades que supone el confinamiento, todo lo que ha supuesto Ujú. este tema. Ya no te hablo incluso, por supuesto, a aquellos que les ha tocado perder un familiar directo por esta. Me refiero a las consecuencias que rodean el COVID. Sería absurdo y creo que sería imperdonable que no supiéramos aprovechar al menos las partes más positivas que también nos ha traído esta situación, ¿no? Ujú. Las enseñanzas que nos ha traído. Y hablo, por ejemplo, del teletrabajo, bien dimensionado, por supuesto, en aquellos sectores y aquellos puestos que puede hacerse. Yo creo que es una oportunidad desde el punto de vista medioambiental, desde el punto, bueno, yo creo que tiene un montón de factores positivos, favorece la conciliación, creo que tiene un montón de elementos positivos. Hemos Ujú. hecho un esfuerzo extraordinario en todos los ámbitos, en Ujú. el sector público y en el sector privado. En apenas 24 o 48 horas, en una semana como mucho, fuimos capaces de reubicar los puestos de trabajo de oficinas municipales o de oficinas Sí. privadas al salón de nuestra casa. Y para intentar así no parar la actividad. Y Pero evidentemente, también ha tenido ciertos fallos, porque nos llegaban noticias aquí a la emisora de gente que siempre pues tenían problemas a la hora de acceder, ¿no?, a las distintas sedes electrónicas, tanto administración local como autonómica o cabildos. Eso es a lo mejor un error que hay que corregir de cara al futuro si se implanta por fin el teletrabajo. no, por supuesto, primero dos variables. Mm. Una, el teletrabajo no puede sustituir nunca a la, digamos, a la gestión presencial. Es decir, Mm. yo sigo reivindicando que evidentemente tienen que existir las oficinas en el ámbito público e incluso privado, donde el ciudadano que prefiere el contacto directo, que tiene dudas y que prefiere, oye, no a través de una llamada de teléfono, a través de una videoconferencia o a través de un Mm. ordenador, telemáticamente solucionar problemas. Eso por descontado. Es verdad que ahora desapareció por las circunstancias que todos sabemos, pero el que hablemos de la importancia del teletrabajo en el futuro no significa que sea para excluir ya digamos, la atención presencial. Ujú. Eso en primer lugar, por lo tanto, garantizar eso. Y segundo, obviamente, cuando yo hablo de que el teletrabajo es una oportunidad de futuro, es porque lo que hemos hecho ahora ha sido adaptarnos, como decía antes, casi en 24 horas, de Ujú. manera media chapucera, con los recursos que tenemos cada uno de nosotros en nuestra casa y con los sistemas de Sí. redes que funcionan, pero realmente irnos a un modelo de teletrabajo significa desde el ámbito público mejorar pues la banda ancha, mejorar pues todo lo relacionado con la conectividad Ujú. digital. Implica por parte de las empresas y de la administración pública mejorar sus redes, sus instalaciones, de habilitar equipos
adecuados a quienes desempeñan su labor desde casa, etcétera. Es decir, esto significa protocolos, significa una mayor planificación, en definitiva, significa aumentar las capacidades de gestión, de redes, de atención ciudadana, en definitiva, un montón de variables que van a generar también economía, porque ahora hay uno de los grandes debates ha sido, por supuesto, asumir la enorme dependencia que hemos tenido, por ejemplo, del sector turístico. Exacto. Pues imaginemos que el teletrabajo puede ser una de esas vías de generación de actividad económica, ya no solo porque lo que ya existe puede adaptarse a otro modelo, sino porque para que ese modelo funcione de manera eficaz, como tú estás planteando, van a aparecer un montón de empresas de instalación de redes, de servicio de mantenimiento de este tipo de formato, pues de aplicaciones para poder utilizar o para poder conectarnos. Hemos utilizado las estándar que ya existían, la Zoom, el Skype, etcétera, pero probablemente surgirán nuevas aplicaciones de este tipo, nuevos formatos para trabajar por la vía del teletrabajo. En definitiva, creo que se puede generar una economía importante, una generación de actividad económica, de nuevas empresas y, por tanto, también de nuevos empleos, para los que estamos obligados a empezar a adaptarnos desde ya, a empezar a formar para cubrir esa demanda de manera casi inmediata, porque, vuelvo y reitero, sin menospreciar, porque es imprescindible seguir manteniendo la atención presencial, creo que es una oportunidad, el teletrabajo, que nos puede reportar beneficios desde muchas maneras. A mí se me ocurre el primero de todos, evidentemente, el medioambiental. ¿También? No tiene sentido que nos estemos desplazando miles y miles de personas cada día de un lugar a otro de cada isla, en ocasiones recorriendo 40, 60, 70 kilómetros, colapsando carreteras, que esa sería otra derivada en positivo. Mejoraríamos todo lo relacionado con la movilidad. A lo mejor serían innecesarias algunas infraestructuras de este tipo, pero digo que no tiene sentido desplazarnos en ocasiones 70 kilómetros para luego sentarnos delante de una mesa y un ordenador para hacer exactamente lo mismo que yo podría hacer en la mesa y el ordenador de mi casa con una VPN, con una conexión a distancia. Por tanto, creo que tenemos que reformular esto. Los países nórdicos desde hace años lo tenían implantado, y yo creo que esta puede ser una de las oportunidades que también esta dichosa pandemia nos ha generado. Vamos a ver, Luis Campos, ayer veíamos una entrevista tuya en el periódico Canarias 7 y dejaba un titular que yo sé que los titulares en muchas ocasiones no tienen o sí tienen algo que ver con lo que ha dicho la persona entrevistada, pero a veces se resalta mucho más de lo que dice toda la información, pero el titular nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? Antes que recortar, sería preferible subir impuestos. Pues, explícanos, Luis, a ver, cuéntanos, ¿qué querías decirnos? Dos cuestiones. La primera, con la que comenzabas introducías este aspecto. El quedarnos solo en los titulares nos da una visión muy parcial de un mensaje o de respuesta a una pregunta que te hace. Si luego leemos la entrevista, yo lo explico perfectamente. Yo hablo que este precisamente no es el instante para subir impuestos. Este es el momento, y por eso desde Nueva Canarias y también el gobierno de Canarias está insistiendo en, antes de, por supuesto, subir impuestos, lo que necesitamos es poder disponer de los recursos que, por ejemplo, las administraciones públicas tienen inmovilizados en los bancos por la ley del Partido Popular del año 2011. Cerca de 4.000 millones de euros las administraciones locales, los cabildos, el gobierno de Canarias, solo en Canarias, están paralizados en los bancos y de momento sin poder utilizarlos, y por eso le hemos dicho al gobierno del Estado que nos tiene que autorizar ya a usar ese dinero. Hemos planteado también la necesidad imperiosa de acudir ya al endeudamiento a largo plazo, a un endeudamiento masivo, para poder dar respuesta a la gente que peor lo está pasando, para poder impulsar la economía, para poder ayudar a autónomos, a pequeñas empresas, para no disminuir la inversión que estaba prevista, que es un compromiso que Román Rodríguez ha planteado desde el primer instante. Teníamos previstos 1.008 millones de euros de inversión pública y no vamos a recortar esos 1.008 millones de euros, porque a través de esa inversión pública se genera actividad económica, se mueven las empresas y por tanto se mantiene, o en este instante se recupera el empleo. Y por supuesto no vamos a recortar ni en sanidad, ni educación, ni en políticas sociales. Todo lo contrario. Este es un momento para estar al lado de la gente que peor lo necesita. Entonces, lo que yo digo en la entrevista claramente es, este no es el instante de subir impuestos.
Este es el instante de que se nos autorice a usar los recursos que ya tenemos. Por tanto, no es necesario subir impuestos para recaudar más. Ya tenemos los recursos, pero nos tienen que permitir usarlos a través del uso del superávit. Dos, cuando esto se acabe, o aquellas administraciones que no tengan tanto superávit, permitirles, digamos, irnos a endeudarnos en este instante para poder asumir las necesidades y el gran reto que se nos abre, no solo durante estos 2 meses que hemos estado encerrados. Esto va a durar más tiempo. Las consecuencias económicas y sociales pueden durar 1 año, 1 año y medio. Y vamos a necesitar recursos para no solamente mantener los servicios públicos esenciales en el ámbito de la administración pública, sino para poder ayudar al sector privado a través de estímulos, inversiones, acceso a la liquidez. Por tanto, esas son las 2 premisas. Ahora bien, si todo esto fallara y me colocas en la disyuntiva de tener que recortar recursos, y cuando hablo recortar, hablo de lo que se hizo en la crisis del 2008. Sí. Se despidieron a más de 2.000 sanitarios. No se invirtió para nada en el ámbito de la dependencia y por eso estamos en la cola de España en la gestión de la dependencia. En materia de educación, estamos con la peor ratio de profesor-alumno de toda España, por poner un ejemplo, ¿no? Ante esa disyuntiva, si me colocas en hacer lo mismo que se hizo la otra vez, o incrementar los impuestos, y yo ahí dejo bien claro a aquellos que más tienen, porque desde Nueva Canarias creemos en una fiscalidad progresiva, tienen que aportar más los que más recursos tienen. Si me colocas en esa disyuntiva, yo no tengo ninguna duda. Ya colocados en esa situación, yo prefiero que aquellos que más tienen, pues evidentemente hagan un mayor esfuerzo para contribuir a seguir manteniendo una sociedad pues mucho más justa, mucho más cohesionada, con una mejor atención a todo el mundo. La otra vez se hizo lo contrario. La otra vez se apoyó a las grandes empresas, a las entidades financieras con miles y miles y miles de millones, mientras la gente se tiraba de los balcones porque perdían su casa y se miró para otro lado. La gente llegó a una situación lamentable en materia de desempleo, la dependencia. La gente murió después de 8 años solicitando la dependencia sin recibir, ¿no? Y eso ha seguido pasando casi hasta ahora, sin recibir la atención necesaria. Y uno cuando llega a política, al final tienes que elegir, Neri. Sí. Esto no es solamente hacer lo que suena bien y lo que la gente tiene que entender, que tienes que tomar decisiones. Y no puedes exigir que la dependencia funcione, aplaudir a las 8 de la tarde a los sanitarios porque es maravilloso, y luego a la hora, digamos, de tomar una decisión sobre mantener esos recursos o recortarlos, pues irme por la vía más cómoda, que es, oye, antes de subir algún impuesto, pues prefiero recortarlo. No se puede ser tan hipócrita. Y en materia política creo que se debe de hablar con claridad. En esta entrevista yo dejo bien claro, este no es el instante para subir impuestos, obviamente. Este es el instante para que se nos autorice por la vía del endeudamiento y por la vía de la utilización del superávit a seguir manteniendo los recursos, a apoyar a nuestros sectores productivos. Ahora bien, si eso fallara, evidentemente, antes que recortar en sanidad, educación o servicios sociales, nosotros plantearíamos la posibilidad de incrementar impuestos a las rentas más altas de nuestro territorio. Vamos a ver, acabas de hablar, por ejemplo, de ese turismo. Se está pidiendo por parte del sector empresarial que se mantengan los ERTEs hasta el próximo día 31 de diciembre. Bueno, de hecho, ayer hablábamos con el señor Mañaricúa y nos comentaban eso, que había que mantenerse para poder aguantar, ¿no? Que volvamos a tener ese turismo en este archipiélago canario, mínimo hasta el 31 de diciembre esos ERTE. ¿Cuál es la opinión de Nueva Canaria? Absolutamente de acuerdo. Lo hemos defendido y fue una de las razones por las que nos abstuvimos recientemente, una entre muchas, que ya comenté con anterioridad también, la exigencia del uso del superávit, del endeudamiento para poder seguir funcionando y para poder seguir prestando los servicios, y que a día de hoy, después de más de 2 meses, seguimos sin tener respuesta por parte del Ministerio del Estado, del Gobierno del Estado. Es cierto que en materia de ampliación de ERTE se ha hablado de que lo ven de manera receptiva, pero a día de hoy seguimos sin tener una concreción exacta. Y no es solamente ampliarlo hasta el 30 de junio o un poquito más allá. Nosotros estamos totalmente alineados con los empresarios del sector turístico en que es imprescindible mantenerlo hasta el 31 de diciembre como mínimo. Esto no significa que todas las empresas turísticas luego, pues hasta el 31 de diciembre no saldrán de los ERTE. Lo que tenemos que conseguir es que se amplíe
ante la posibilidad de que el mercado turístico, sobre todo el internacional, a pesar de que se vayan abriendo las fronteras, pues no va a reaccionar de una manera inmediata. Claro. Esto no es como una cafetería que tú abres la reja y, hombre, a lo mejor antes vendía 1000 cafés al día y ahora vendes 500, pero vendes 500. Aquí puedes abrir la reja y de repente no entrar nadie dentro de un hotel en el ámbito turístico, Claro. porque no va a depender solo de nosotros, va a depender de la situación sanitaria en los países emisores de nuestro destino. Tenemos ahora que empezar a recuperar las conectividades aéreas, vamos a ver cómo funciona la psicología del conjunto de la ciudadanía a nivel mundial, los miedos iniciales a salir de nuestro territorio por si acaso pueda pasar algo fuera y me tenga que quedar allí durante semanas. Entonces, son tantas variables que el Y sector turístico... el anuncio por parte del presidente del gobierno que el próximo día 1, pues ya digamos que queda abierto nuestro espacio. ¿Cómo lo ven? ¿Estamos preparados para ya poder recibir a todos esos turistas, Luis Campos? Yo lo veo de manera positiva, ayer lo Sí. aplaudimos, porque implica dos cuestiones. La primera, es una buena noticia, genera esperanzas para nuestro principal sector económico, el turismo. Pero ahora bien, esto lo enlazo con la pregunta anterior. Somos conscientes de que esto no va a significar volver a los niveles ni de lejos, de entrada, que teníamos antes de esta situación. Por eso la exigencia de, alegrándonos de que ya se abra el mercado turístico, no digamos, a nivel internacional, sino en el ámbito internacional se van a generar unos corredores lo más seguro posible entre países con una muy baja incidencia en este instante del virus. Es decir, de la misma forma de Canarias tiene una incidencia bajísima, hay países del norte de Europa, que también son emisores, Sí. pues que tienen esa incidencia. Bueno, podríamos empezar a generar corredores de este tipo, por ejemplo, Portugal, que tiene un nivel de incidencia también muy bajo, etcétera, ¿no? Nosotros lo vemos como una noticia positiva porque empieza a generar ya esperanza, empieza a vislumbrarse la salida del túnel. Y segundo, porque esa decisión sería imposible haberla tomado si eso no significara que los datos en materia sanitaria pues, han mejorado ostensiblemente. Es verdad que nos gustaría que desapareciera absolutamente, que ya tuviéramos la vacuna, eso es lo cierto. Pero ante la situación en la que nos encontrábamos hace un mes, realmente estamos ahora en unos datos muy, muy interesantes, muy buenos y que permiten esta toma de decisiones. A partir de ahí, evidentemente, cualquier apertura tiene que hacerse con las máximas garantías de seguridad, tanto de las personas que llegan, intentando garantizar desde el destino que no son portadoras en ese instante del virus, como de controles a la llegada y, por supuesto, una vez que estén aquí, nosotros tenemos que estar absolutamente preparados en nuestros servicios, desde el transporte público, de nuestros hoteles, en nuestros espacios de restauración, definitiva en todos y cada uno de los lugares, preparados, concienciados de que tenemos que extremar las medidas desde el punto de vista sanitario también. Entonces, yo creo que sí se abre una oportunidad, tenemos entre todos que poner de nuestro lado para que el riesgo que supone que empiece a llegar gente se minimice al máximo y, por supuesto, garantizando desde el punto de vista sanitario nuestros hospitales y demás, pero también como sector público, sector privado, adaptando nuestras instalaciones para minimizar el riesgo a la mínima expresión. ¿Algún protocolo por parte del gobierno autonómico han pensado? Porque de entrada se hablaba de mantener 15 días a esas personas como en una pequeña cuarentena, ahora ya no. También se ha hablado del tema de los aviones, de entrada tenían que ir a cierta capacidad. Las últimas declaraciones son de que pueden venir al completo. ¿Cuál es, por parte o del grupo parlamentario de Nueva Canarias, cuál es su opinión respecto a todo esto? Vamos a ver, a nivel internacional, nosotros teníamos una reunión el otro día con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaisa Castillo. Nos presentaba el proyecto en el que vienen trabajando desde la consejería, el proyecto Fortaleza Canarias, ¿no? Como destino turístico. Y es un proyecto tremendamente sólido porque no ha sido trabajado solo desde la perspectiva política, se ha hablado con los técnicos muy especializados en esta materia, en contacto con el sector, digamos, privado en el ámbito turístico, con profesionales del mundo de la salud. Se está conectada directamente para desarrollar ese plan con fuentes con el Ministerio de Turismo y también con la Organización Mundial del Turismo. De hecho, esta organización ha elegido Canarias para ser el primer vuelo a nivel internacional de comprobación digamos, de protocolos de seguridad que será entre el territorio español y Canarias. Yo creo que esa es una
una magnífica noticia y que pone de relieve que estamos orientando bien los temas. Partiendo de la premisa de que el riesgo, digamos, la posibilidad de disminuir el riesgo a cero en este instante es imposible. Claro. La otra alternativa sería, mientras eso no sucede y aparezca una vacuna, nadie se mueve. Yo creo que lo que tenemos que es ir tomando decisiones con protocolos muy avanzados, y a partir de ahí también, reitero una vez más, la adaptación que desde el sector privado y que cada uno de nosotros tenemos que tomar. En cuanto a las medidas que se plantean, inicialmente se planteó la cuarentena durante algún tiempo. Sí. Es verdad que eso era en un instante que se sigue manteniendo, en el que todavía hay muchos países con un altísimo nivel de contagio, incluso de fallecimientos. Por tanto, es razonable pensar que antes se prohibía que viniera nadie del exterior, ahora ya se empieza a permitir, pero oiga, sabe usted que si entra va a tener una cuarentena durante un tiempo. Eso desaparecerá a partir del 1 de julio. ¿Por qué? Porque se entiende que ya se irán adaptando todos los mecanismos, protocolos, medidas de control de alguien que sale, pues tendrá que garantizar a través de un certificado médico que en ese instante no es portador del virus, que no significa que lo pueda pillar después, pero al menos ya reduce la posibilidad de que alguien alegremente se suba a un avión portando el virus sin conocerlo, y bueno, pues puede generar un problema importante. Los controles a la llegada. Yo me desplacé la semana pasada en 2 ocasiones a la isla de Tenerife, y tanto cuando aterricé allí como cuando regresé, pues me medían la temperatura en el aeropuerto. Yo creo que esto ya empiezan a ser elementos que a mí por lo menos me transmite también confianza. Y a partir del 1 de julio, como digo, ya desaparecerá esa cuarentena, entre otras cosas, porque cuando habla el presidente de abrir el mercado turístico a nivel internacional, no es abrirlo a todo el mundo, es abrirlo a esos corredores que se consideren seguros de cara a que yo pueda viajar a ese país, porque tiene un nivel de incidencia del virus muy bajo en este momento, o puedan venir a Canarias, que exactamente igual, tenemos un nivel de incidencia muy bajo, con lo cual el riesgo es ya cada vez mínimo, no cero, pero mínimo, y entonces ya no tendría tanto sentido, sumado a las medidas que comentaba con anterioridad, pues una cuarentena. Por tanto, yo creo que cada decisión se toma en el momento concreto, con las circunstancias concretas. No es lo mismo cuando morían 900 personas al día en España, que ahora, que por ejemplo en Canarias a veces pasan 2 y 3 días y no hay ni un solo fallecimiento. Entonces, en función de cada instante, vas adaptando conforme conocemos también la evolución del virus y de qué estamos hablando, y por supuesto las compañías se van adaptando. La mayoría de compañías aéreas están adaptando los sistemas de filtrado del aire de sus aviones. Ya ahora tenemos mascarillas para que todo el mundo pueda utilizarlas. Hubo momentos en el que ni siquiera los sanitarios tenían acceso a las mascarillas. Hoy en día ya cualquier ciudadano puede acceder también a mascarillas. Por lo tanto, la utilización de todos estos mecanismos hará que poco a poco podamos ir volviendo a una cierta normalidad. Eso sí, sabiendo que el riesgo cero no es posible todavía, y por tanto el sentido común debe ser la premisa fundamental en cualquiera de las acciones que hagamos. Luis, antes comentábamos el tema de inversiones. Esta semana pasada concretamente, nos enterábamos que pues una inversión que había venido precisamente a violencia, a igualdad y violencia de género, una partida presupuestaria pues que no se ejecutó por parte del anterior gobierno autonómico de Coalición Canaria. Ustedes se han encontrado ahora pues con este paquete que bueno, que creo que han negociado poder gastarlo durante este año también. Pero a la ciudadanía, ¿no? Parece que le chirría, ¿no? Que haya llegado una partida presupuestaria para dedicarlo a un sector como es la violencia de género y la igualdad, y que no se haya ejecutado. ¿Qué opinión le merece, Luis? Pero no hablemos solo de esto, hablemos de muchísimas otras inversiones que llegaban con carácter finalista y que lamentablemente luego teníamos que devolver porque no se ejecutaban. Esa es una de las razones que motivó la necesidad de un cambio, yo creo que por parte de la ciudadanía, que se terminó plasmando en el acuerdo que firmamos las 4 organizaciones políticas que a nivel de Canarias articularon el que luego se conoció como el Pacto de las Flores, ¿no? Es decir, la gestión dejó mucho que desear, ya no solamente por la orientación de las políticas, en la que yo puedo estar más de acuerdo o menos, sino por la forma de ejecutarla. Es decir, yo puedo estar en contra de tus ideas políticas, pero, oye, estando en contra, luego
pues inviertes todo el dinero en eso que tú has defendido. El problema está en que estoy en contra de las ideas que tú estás planteando, pero es que encima, tú que sí que estás convencido de ellas, no gastas el dinero en ponerlas en marcha, ¿no? Por tanto, un absoluto disparate. Y este es un tema muy relevante. Es verdad que lo que hemos conseguido no es recuperar ese dinero, lamentablemente se ha perdido. La negociación que hemos llegado con el gobierno de España es ese dinero que tendríamos que devolverlo ahora, lo seguimos manteniendo en las arcas de la comunidad autónoma para ir gastando ya a cuenta del dinero que nos tendrá que venir con cargo a otra anualidad, pero al menos nos permite no paralizar en este instante recursos importantes que tendrían que estar funcionando. Pero evidentemente yo creo que es una situación que es imperdonable. En ocasiones puede sobrar algo de dinero. Es verdad que alguna obra a veces se traba porque a lo mejor un expediente de contratación tiene algún problema, un suelo concreto, pues resulta que el informe de impacto medioambiental se atrasa algo más de lo normal. Y bueno, pero cuando hablamos de recursos destinados de manera directa a combatir la lucha contra la pobreza, o destinados a la educación, o destinados a la dependencia, o destinados a la igualdad, o a la lucha contra la violencia de género, ahí no podemos devolver ni un solo céntimo. Es que todo el dinero que llegue nos tendría que parecer poco, y por tanto yo creo que es una situación lamentable que esperemos pues no vivamos, no vuelvan a repetirse en Canarias en los próximos años. Habla ahora de ese pacto, ¿no?, que se firmó tanto con Nueva Canarias, Partido Socialista, el Grupo Político de Podemos y también Agrupación Socialista Gomera. 2 dimisiones en apenas un año, 2 dimisiones de 2 consejeras, tanto en educación, que era la más reciente, y al comienzo de la pandemia, la de el consejero de Sanidad. Estas dimisiones ponen en riesgo ese pacto, estas dimisiones ponen de manifiesto, no sé, por qué parte el Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos, Agrupa Sureste, disculpe, perdón, me coge el señor Casimiro y no, perdón, el Partido Socialista agrupa a Gomera, ¿no? Agrupación Socialista Gomera. Eso, Agrupación Socialista Gomera, lo dije antes bien y ahora está. Sí. Bueno, han hablado entre ustedes, porque esto de cara a la ciudadanía, ¿no?, la dimisión, y en 2 áreas tan importantes, ¿no?, sanidad al comienzo de la pandemia y ahora mismo educación, que tampoco se sabe cómo será después de este COVID, ¿no?, todas esas clases, etcétera. ¿Qué opinión les merece a ustedes? ¿Qué es lo que hablan entre ustedes? Vamos a ver, yo creo que lo más importante la gente tiene que entender, por ejemplo, esta última dimisión, que yo por supuesto respeto absolutamente, igual que una persona toma la decisión de dar un paso adelante en cualquier ámbito, ¿no? A la hora de establecer un proyecto vital, de casarse con alguien, de comprarse una casa, o en el ámbito de la política, pues decidir pues liderar un proceso a nivel de toda Canarias en el ámbito educativo, pues tiene el mismo derecho en un momento determinado a presentar la dimisión, dar un paso a un lado, y de la manera más respetuosa posible, como lo ha hecho la exconsejera, ¿no? Por tanto, el máximo respeto en ese sentido. Pero eso bajo ningún concepto hace peligrar los cimientos del pacto, porque y por 3 razones para que la gente lo entienda rápido. Cuando se firma ese pacto, se firma en base a unas ideas, hacia un modelo de Canarias, a revertir una situación que creíamos que no podía seguir perpetuándose en esta tierra, a intentar generar políticas que hicieran que Canarias saliera de la cola de la pobreza, del fracaso educativo, a la cola de la gestión en materia de dependencia, de no haber construido vivienda pública en casi una década. Claro. En definitiva, a encabezar los rankings de las cuestiones que eran en sentido negativo, de los aspectos más fundamentales para la gente que vive en esta tierra. Ese era uno de los principios fundamentales que articulaban eso. Y cuando tomamos esa decisión, firmamos el pacto, establecimos los principios, las líneas de actuación. Esas líneas de actuación no tenían nombre y apellido. Me refiero, no tenían al lado, esto lo va a llevar fulano, y como se nos venga abajo fulano, o dimita de tal persona, pues ya se rompe el pacto. Da igual quién esté en esa materia, da igual en el sentido de intentar buscar gente, obviamente, solvente, capacitada, pero quiero decir que con independencia de que Teresa Cruz Oval, que también hizo un trabajo en un momento muy complejo, o quien le sustituyó luego, Julio Pérez, al final
lo importante es la orientación que queremos darle al ámbito de la sanidad. Y lo mismo al ámbito educativo. Si en un momento determinado algunas personas dan un paso a un lado, eso hay que respetarlo, pero no dejan de tener vigencia los proyectos. Y luego no podemos olvidar una cuestión. No hablamos de una dimisión, de un cese que se produce en una situación absolutamente normalizada, oye, pues donde se ha fallado en la gestión en un momento de bienestar, en un momento de paz absoluta, social. Estamos asistiendo a la crisis sanitaria más importante, más grave que ha tenido esta tierra, como mínimo en un siglo. Y evidentemente no es solamente una crisis sanitaria que nos afecta a nosotros, sino a nivel mundial. Yo creo que esto que estamos viviendo no se ha repetido con anterioridad. Tendríamos que remontarnos muchos siglos atrás para a lo mejor ser capaces de recordar que todo un planeta se tuvo que confinar durante mucho tiempo para combatir una situación. Esta es la extraordinaria excepcionalidad que hemos estado viviendo. Por tanto, esto evidentemente tensiona, nos hace, bueno, pues al final nos genera dudas a la hora de gestionar cuestiones para las que no estábamos preparados, pero ni nosotros ni nadie. Todavía no hay ninguna comunidad autónoma, ni el gobierno de España, y en otros países del mundo todavía no tienen claro si los alumnos tienen que volver a clase o no. Recientemente, me parece que era en Francia, volvieron, una parte del alumnado volvió y en apenas una semana tuvieron que cerrar 70 colegios porque empezaron a aparecer brotes de virus. Es decir, estamos en una situación tan excepcional que decisiones como la de una dimisión de este tipo tenemos que enmarcarlas en ese ámbito, no en el fracaso del pacto, en el que las cosas están tensionadas dentro del mismo, todo lo contrario. Creo que el pacto está más sólido que nunca, el equipo está más cohesionado que nunca, con independencia de que alguna persona, pues en un momento determinado, pues presenta su dimisión o se cesa por alguna circunstancia. Lo importante es que quien llega ahora, evidentemente, asuma los compromisos. Primero, gestionar lo que tenemos ahora, digamos, en el fuego, que es esta situación del COVID, las consecuencias inmediatas, en materia sanitaria o en materia educativa o en materia económica o en materia social, pero que asuma los principios del pacto, de avanzar en los servicios públicos esenciales, de volcarnos con la gente más vulnerable de esta tierra, de revertir las cifras que colocaban a Canarias en la cola de todo lo malo de todo lo bueno y a la cabeza, desgraciadamente, de todo lo malo, e intentar ir revirtiendo en esa situación. No para ser los primeros del Estado español, pero sí para al menos estar en la media. Claro. Y creo que esos son los compromisos fundamentales que la persona que sustituya, será Balbón ahora, yo creo que de manera provisional, pero la persona que sustituya a la consejera, pues evidentemente tendrá que aplicarse en esa tarea y el pacto en absoluto se resiente, para nada. Pues Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario y Coordinador Territorial de Nueva Canarias. Muchísimas cosas se me quedan en el tintero, Luis, pero la voy a dejar para una próxima ocasión, si te parece. Pues ya sabes cómo son los tiempos en radio y se nos agota. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Pues muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos quienes nos oyen y yo intento siempre aprovechar esta oportunidad, si me permites, Nelly. Sí, por supuesto. Primero, por supuesto, para expresar las condolencias a quienes hayan perdido alguna persona en este momento difícil, pero sobre todo para hacer un llamamiento a la prudencia. Sí. Es decir, de la misma manera que lanzamos mensajes y decimos que es positivo, que poco a poco recuperemos la normalidad, que podamos tomarnos una cerveza en una terraza, que ya haya expectativas de que el turismo empiece a abrirse. Eso no debe hacerse nunca sin perder la perspectiva de que el virus sigue estando ahí fuera y que, por tanto, por encima de las normas, por encima de las leyes, por encima de los protocolos, el sentido común de cada uno de nosotros, la prudencia y la responsabilidad es lo que de verdad hará que salgamos bien de esta situación. Efectivamente, pues apoyo sus palabras. Luis Campos, lo dicho, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Seguimos hablando y por favor sigan trabajando. ¿De acuerdo? En eso estamos. Muchas gracias. Saludos.